El capítulo 19 de Dororo tuvo varias referencias al anime y manga original, comenzando con que se enfocó mucho más en el humor que de costumbre, el cual está muy presente sobre todo en el manga. Algunas de las otras referencias que se añadieron en el capítulo son este demonio y la estatua en la que es encerrado, que recuerdan al capítulo 14 del anime de 1969, original de esa versión, y Dororo poniéndose un pañuelo en la cabeza de esa forma característica. Aunque hay dos referencias en concreto que, si no has visto o leído algún otro anime o manga de Osamu Tezuka, te pueden desconcertar un poco, y esto último lo digo porque, si mal no recuerdo, ni siquiera en las versiones originales de Dororo hacen aparición. Se trata de estos dos personajes que salen durante unos pocos segundos, al igual que esta escena en la que el rostro de Dororo cambia a uno de ellos. Este de acá se llama Spider y es un personaje que aparece de vez en cuando en algunos mangas de Tezuka, por lo general diciendo su frase Umokae de Gonsu, la cual, por lo que he leído, en japonés tendría un significado más o menos así, aunque en español se ha traducido como muy buenas o a su servicio. En esta escena solo aparece para hacer referencia a él, pero originalmente es un personaje que se usa como alivio cómico. Por ejemplo, esta es una escena del manga de Blackjack en donde llegó un punto en el que la situación se estaba poniendo tan tensa que, para aliviar un poco dicha tensión, el autor decidió poner a Spider para que hablara con el protagonista, quedando en este caso una escena de humor negro. Por cierto, su diseño se supone que está basado en un dibujo que hizo uno de los hermanos de Tezuka cuando era niño. En cuanto a este otro personaje, se llama Hyotan Sugi y a veces simplemente aparece de fondo, aunque cuando el rostro de alguien toma su apariencia representa una emoción fuerte, como enfado o nerviosismo, por ejemplo. De igual forma, es un personaje que se usa como alivio cómico. Se supone que su diseño está basado en un dibujo que hizo la hermana de Tezuka cuando era niña, además de que Hyotan se refiere a este tipo de calabaza y Sugi viene de Sugihagi, que es una palabra japonesa para referirse a algo que tiene parches. Como digo, la única forma de captar estas referencias es que hayas visto o leído algún otro anime o manga de este autor en donde aparezcan constantemente, porque en las versiones originales de Dororo no aparecen, o por lo menos no lo suficiente como para que sean siquiera memorables. En fin, sin nada más que agregar, un saludo.